Señalamiento de empleados que han decidido evidenciar su descontento mediante protestas. El director de la Oficina Técnica para el Reordenamiento del Transporte nos recibe y responde sobre los principales ataques y desafíos del más importante medio de transporte de la ciudad capital. El número de cancelados alcanzaba la cifra de 17 cuando nos recibe en su despacho Rafael Santos, director de la OPRED, quien defiende la medida de excluir del servicio a un número de personas que, según sus palabras, no son confiables para un servicio de alta seguridad nacional como el metro. Tenemos derecho en la administración de que cuando un empleado no te da la confianza que requiere un servicio, básicamente en una institución como esta, pues entonces tú, si no tienes confianza, tú sencillamente lo despides por conveniencia en el servicio. Santos establece que en sus motivaciones hay quienes acumularon licencias por más de 10 meses, en subordinación con sus jefes inmediatos y otras razones. Hay gente de esa cancelada que tienen 10 licencias consecutivas entregadas. Son varias las razones, si algunas de ellas incluso llegaron a ser conductas inadecuadas y expresiones de las propias autoridades aquí incomunicables. Es decir, tienen mucha razón para haber perdido la confianza de nosotros y poder decirle, bueno, señor, con usted no podemos seguir. Y es un derecho que nosotros tenemos, es decir, la ley nos establece ese derecho y lo estamos ejerciendo. Entre 350.000 a 400.000 personas dependen del metro de Santo Domingo para su movilidad diaria, lo que se ha visto afectado por el descontento de un grupo de empleados y exempleados. Desde la creación de un transporte colectivo liderado por el Estado, que sustituyó a los transportistas tradicionales, la ciudad había superado el impacto de los temerarios paros que detenían la economía y el trabajo. Y cuando tú ves que algunos servidores llegan a anunciar que van a parar un sistema de transporte como el metro, que significaría una hecatombe para la ciudad, tú dices, no, pero espérate, con este tipo de gente, tú no le tienes confianza para entregarle un tren con 500 gente, porque tú no sabes qué está pasando por su cabeza y en un momento tú no sabes de qué son capaces para llamar la atención. Pese a que defienden su formación técnica como un motivo para permanecer en la institución, Santos se enfrenta a la situación recordando que los empleos públicos no son una herencia y que ninguno de los cancelados era empleado de carrera. Que hay situaciones y condiciones, los empleos públicos no son de nadie, no una herencia que tú tienes permanente, a menos que no sea un servidor público ya de carrera, que ya es otro tema. Pero todo lo que estamos al servicio de las instituciones públicas, tenemos siempre que dejar los puestos de trabajo disponibles para que si mañana no me quieren a mí. Ya para enero de este año, empleados del metro habían tomado el camino de las protestas y paros, alegando la necesidad de dignidad en el trabajo. Al respecto, se referían a que tenían que comer en 5 minutos en un espacio asqueante. La dirección ejecutiva de la OPRED sostuvo acuerdos con los trabajadores, quienes han elevado el tono de sus protestas nueva vez, bajo la acusación de supuesto incumplimiento. El director lo niega. Ellos cogen esas demandas ya discutidas y ejecutadas. 7 puntos eran, y de los 7 puntos, 2 no se pudieron ejecutar. Uno, porque ellos establecían un mejor horario para los turnos de noche, los nocturnos, y cuando el propio MAC, el Ministerio de la Administración Pública, revisa y dice no está contemplado para los servidores públicos la consideración de turno
de salario nocturno. Porque imagínese usted, si me imagino yo que lo que elaboraron la ley en ese momento dijeron, bueno, pero ¿qué va a pasar con todas las enfermeras, con todos los hospitales, con todos los militares, con toda la gente que opera por un horario rotativo? Según su versión, el segundo aspecto no resuelto está relacionado a la obligación de esperar por un nuevo presupuesto el año próximo. Y otro esquema, recuérdese que llegamos en febrero de este año, que hay un remanente que beneficia 78, 79 servidores, que no es mucho el dinero, son como 2 millones y pico de pesos, pero esto es una institución pública, tiene que estar consignado en el presupuesto para ejecutar ese gasto. Y entonces el propio MAS le dijo, mire, tenemos que esperar o que haya un presupuesto complementario o esperar que haya un nuevo presupuesto del año que viene. Pese a las declaraciones del director, la versión de los protestantes está muy polarizada. El paro es encabezado por trabajadores, en su mayoría choferes. Usuarios del metro sufrieron el jueves pasado atrasos por supuestas averías, aunque muchos de ellos dudaron que fueran reales. Por el contrario, entienden que existía el interés de provocar un caos para dejar sentir la protesta. Eso no es correcto, eso es una farsa, eso es un montaje, eso es un teatro. Cada parada había pánico porque los trenes estaban llenos. Entonces, tenemos que ser consecuentes. Y nos sacaron del metro todito. ¿Y le dijeron qué es lo que está pasando? De que una falla. Siendo que el metro es un organismo de alto interés para la seguridad nacional, al margen de las reclamas, ¿qué hay en el fondo de las protestas? ¿Quién controla el grueso de los empleados? Investigamos que hace 2 meses se realizó en la institución una convocatoria a elecciones para conformar un comité gestor de empleados. El día de las votaciones, el proceso fue suspendido debido a que gran número de los empleados nombrados en el actual gobierno no aparecían en el padrón. Un abogado levantó el proceso y se prometió la organización de unas nuevas elecciones aún no realizadas. Actualmente, existe el interés de grupos del PLD y del PRM de constituirse en la cabeza de los empleados, aunque hay que agregar que muchos de ellos llegaron por el mérito de concursos, no por asuntos políticos. Sin embargo, la política al final decide. Otra denuncia de empleados del metro es que la persecución para negar el derecho a la libertad de protesta ha sido tal que fueron enviadas las cancelaciones en medio de las manifestaciones. El ingeniero Rafael Santos da su versión. Cuenta que habían sido convocados por recursos humanos y no se presentaron. Ellos se niegan, como fue el caso, que se negaron el viernes pasado a recibir, algunos de ellos, muchos de ellos. Entonces lo que va es que un alguacil lo intima y le dice, le estamos dejando, le estamos entregando personalmente esto a usted o se lo estamos dejando en la dirección donde ellos tienen registrado su ficha. En el momento que lo hicieron ayer era porque todos estaban en ese lugar y el alguacil, en vez de ir casa por ella, bueno, se quiso a lo mejor ganar su dinerito más fácil. Fue decir, pero usted fulano, yo lo estoy buscando, tenga, mire. Y no puede negar inocencia de que no se le está entregando. Pero no fue como un modo de presión, ni esas cancelaciones se hicieron posteriormente al llamado a huelga. Eso se hizo anteriormente. El día de nuestra entrevista, 4 personas más eran notificadas de su cancelación para completar 21. Según se nos informó, no hay más cancelaciones en la lista. El metro es un servicio casi imparable. A las 4 de la mañana inician los equipos de limpieza. A las 5, el calentamiento de los motores y a las 6:05 de la mañana, puntualmente, deben arrancar las operaciones. Su director reconoce que estas operaciones sin relativo descanso generan un desgaste que ya se ve. El metro tiene 18 años. Esas escaleras están funcionando prendidas 18 horas, 18 años. Y son elementos que sufren desgaste. Usted me dice ahora mismo, ¿qué es lo que está pasando? La escalera tan vieja.
y tenemos que estar encima de ella. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? La pusimos todas a funcionar y venimos ahora haciéndole un profundo mantenimiento. Cadenas que se le desgastan, motores que hay que revindiarlos, y por eso siempre hay 2 o 3 escaleras fuera de servicio, porque venimos restaurándola por asunto de antigüedad. Es bueno que el pueblo sepa que estamos hablando de 212 escaleras. Sobre los ascensores, otro aspecto señalado en las críticas de los usuarios nos responde. ¿Qué pasa? Que nosotros, esto es un país de alta temperatura y no se pensó que a través del cristal lo que hacíamos era un hornito dentro. Y entonces cuando esa temperatura sube después de 40 grados, los equipos protectores que mueven el ascensor se disparan. Y entonces eso es permanentemente, que no se tiene que ir, vamos a ver, que si yo que no es, pues, se le subió la temperatura, hay que volverlo a resetear y volverlo a funcionar. Y entonces eso ha hecho que si un servicio no tiene una secuencia permanente, la gente le tiene un poquito de temor, y también nuestros servidores en ocasiones dicen, no, pero ese elevador se dispara a las 12 de día hasta las 4 de la tarde, eso no va a funcionar por temperatura. Y entonces a veces hasta lo descuidan. Es decir, ciertamente es tanto lo de la visita y de la cosa que en ocasiones pudieron admitir que pueda haber algún nivel de descuido. Agrega que se encuentra en desarrollo la reestructuración de los ascensores luego de una licitación. Ayer estaba viendo frente al cementerio, que ya esos 2 ascensores están bonitos, bien, y tienen unos protectores de sol que va a incidir para que esa temperatura no lleguen a los 40 grados y eso pueda seguir operando. La forma de pagar el metro es otro tema de debate. Actualmente, los usuarios utilizan una tarjeta cuya recarga solo puede hacerse en efectivo. Ampliar los medios de pago se repite como una necesidad. Eso mismo le pasa a los equipos del ticketing, que tienen 18 años. Ya la tecnología es obsoleta incluso. Ya hay que pensar en un momento determinado de cambiar todo eso y entonces eso lo vamos a hacer junto con un plan que se tiene generalizado en el gobierno de hacer un pago único de transporte y que la gente pudiera pagar con otro medio, su tarjeta de crédito, con el teléfono. Las inversiones de mantenimiento por obsolescencia son un reto diario. Expresa que hay piezas que cuando son pedidas al fabricante se recibe como respuesta que ya no se fabrican, debido a la transformación de la tecnología en 18 años. La obsolescencia se ve hasta en la más mínima lámpara de iluminación, que ya son luces LED que se usan, ya no son luces de cuando eso se hizo. La obsolescencia en la señalización, en la comunicación. Aquí todo se comunica a través de fibra óptica y con sistemas computarizados, la disponibilidad de energía, la situación del control automático de las velocidades de los trenes, una serie de situaciones, pero se están haciendo por un método que era el que se usaba hace 20 años. La ampliación de los servicios es el desafío alrededor del cual se mueven los mejores esfuerzos, expresa el director del metro. Y termina nuestra entrevista con una primicia. En el día de hoy ya se están embarcando los primeros 6 vagones, que son 2 trenes, que se unirán a 2 trenes más y ya tendremos 12 vagones pegados, porque se van a acoplar. Las estimaciones son que el 7 de julio, los 6 vagones que ampliarán los servicios estarían pisando suelo local, junto a la conclusión de la línea 2C, que va desde el kilómetro 9 hasta Los Alcarrizos, un tramo de 7,5 kilómetros que promete estar listo para el primer trimestre del 2024. Todo va muy rápido. El principal desafío para completarlo son las expropiaciones en todo lo largo del recorrido en construcción. Actualmente se han producido casi 1.500 negociaciones.
para conseguir desalojar negocios y familias ubicados en la autopista. La OPRED no está dispuesta a dar su brazo a torcer. Su director establece que respalda las iniciativas y propuestas de empleados, pero no permitirá amenazas temerarias de la paralización del transporte. No obstante, la principal prueba de fuego de la OPRED no es esta, es poder ampliar sus servicios a más usuarios en el Gran Santo Domingo y sostener las multimillonarias inversiones en el tiempo, de modo que su silencioso desgaste no se convierta en una emergencia.